¿Alguna vez te has sentido atrapado en los momentos más oscuros de tu vida, preguntándote si Dios realmente está a tu lado? ¿Te has preguntado por qué estás enfrentando tantas pruebas y desafíos sin ver una salida clara? Tal vez te has sentido como si estuvieras solo, luchando contra una tormenta que no parece tener fin. Pero déjame decirte algo. Esos momentos de dificultad no son un signo de abandono, sino una señal de que Dios está obrando de manera poderosa en tu vida, preparando el terreno para algo mucho más grande. Este video titulado 10 lecciones de Dios, durante tus momentos más oscuros, te ayudará a entender cómo Dios utiliza esos tiempos difíciles para enseñarte, moldearte y llevarte hacia un destino lleno de bendiciones. A lo largo de este video, vamos a explorar esas lecciones profundas que Dios nos enseña cuando la vida se vuelve desafiante. Es en esos momentos cuando nuestra fe es probada, cuando nuestro carácter es refinado y cuando aprendemos a soltar nuestras propias fuerzas para confiar completamente en los planes divinos. A veces, lo que parece ser un periodo de dolor y silencio es en realidad la preparación para algo extraordinario. Dios no se queda de brazos cruzados cuando pasas por el valle de sombras. Él está allí, trabajando en cada detalle, transformando cada lágrima y cada lucha en una oportunidad para acercarte más a Él. Quédate con nosotros mientras descubrimos juntos estas 10 lecciones que Dios nos revela en los momentos más oscuros. Cada una de estas enseñanzas es un recordatorio de que no estás solo y que lo que estás atravesando no es en vano. Prepárate para ser inspirado, fortalecido y motivado a ver tus pruebas con una nueva perspectiva, sabiendo que, al final, todo está siendo orquestado por un Dios que te ama profundamente. Acompáñanos y descubre cómo cada lección puede transformar tu manera de enfrentar los desafíos de la vida. La primera lección que Dios nos enseña durante nuestros momentos más oscuros es que nunca nos abandona, incluso en el silencio. En esos momentos en los que parece que Dios está distante y nuestras oraciones no encuentran respuesta, es crucial recordar que Él siempre está presente y trabajando en nuestra vida, incluso cuando no lo sentimos. Esta verdad se refleja en las palabras del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, donde Dios nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Aunque no podamos ver la mano de Dios moviéndose de inmediato, Él está orquestando un plan perfecto que supera nuestro entendimiento. Dios está orquestando cosas detrás de escena que no podemos ver, y su presencia constante es una fuente de consuelo en tiempos de incertidumbre. Piensa en la vida de Job, un hombre justo que enfrentó la pérdida de todo, su familia, sus bienes y su salud. A lo largo de su prueba, Job se sintió abandonado y clamó a Dios en su dolor, pero no recibió una respuesta inmediata. Sin embargo, Dios estaba allí, observando y esperando el momento perfecto para restaurar a Job, dándole el doble de lo que había perdido. La historia de Job nos enseña que, aunque no comprendamos lo que está sucediendo, Dios tiene un propósito más grande que nuestras circunstancias momentáneas. En la vida cotidiana, hay muchas situaciones en las que podemos sentir que Dios está lejos. Tal vez has pasado por una enfermedad prolongada, la pérdida de un ser querido o una crisis financiera que parece no tener fin. Es fácil sentirse solo y creer que Dios ha olvidado nuestras oraciones. Sin embargo, Dios nunca se aparta de nosotros. Al contrario, es en esos momentos de mayor debilidad cuando Él se hace más fuerte en nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, nos recuerda: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo destaca que nuestras pruebas no son indicios de abandono, sino oportunidades para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Imagínate a un padre que enseña a su hijo a andar en bicicleta. Al principio, el padre sostiene la bicicleta, pero poco a poco suelta y deja que el niño pedalee solo. Desde la distancia, el padre observa, listo para intervenir si es necesario, pero confía en que el niño aprenderá a mantener el equilibrio. Así es Dios con nosotros. A veces parece que estamos solos pedaleando por una colina empinada, pero la realidad es que Dios está allí, observando
guiando y listo para intervenir en el momento justo. Aunque no lo veamos ni lo sintamos, Él sigue sosteniendo nuestras vidas con su amor y cuidado. En momentos de silencio, también aprendemos a depender más profundamente de Dios. El Salmo capítulo 13 refleja esta experiencia de manera hermosa. David clama: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Sus palabras reflejan un corazón angustiado que se siente solo, pero más adelante en el mismo Salmo, David afirma: Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Incluso en su desesperación, David elige confiar en Dios. Esta confianza es un acto de fe poderoso que nos enseña que, aunque no entendamos el silencio, podemos confiar en la fidelidad de Dios. Otro ejemplo que refleja esta verdad es la historia de María y Marta, quienes esperaron que Jesús viniera a sanar a su hermano Lázaro. Cuando Jesús llegó, ya era tarde, pues Lázaro había muerto. Las hermanas estaban desconsoladas y confundidas por la aparente ausencia de Jesús en su momento de mayor necesidad. Sin embargo, Jesús llegó con un propósito mayor, no solo sanar, sino resucitar a Lázaro, demostrando así el poder de Dios de manera que nadie esperaba. Esta historia nos recuerda que el tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro, pero su llegada siempre trae consigo una obra milagrosa. El silencio de Dios también puede ser una invitación a la reflexión y la búsqueda profunda de su presencia. En la vida diaria, muchas veces el ruido de nuestras preocupaciones y temores puede opacar la voz de Dios. En estos momentos, el silencio no es una ausencia, sino un llamado a volvernos a Él con más intensidad, a buscarlo con todo el corazón. En Jeremías capítulo 29, versículo 13, Dios nos promete: Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta búsqueda activa nos permite experimentar la cercanía de Dios de una manera nueva y más íntima. Por último, es importante recordar que el silencio de Dios no es sinónimo de inacción. Así como un jardinero planta una semilla y luego espera pacientemente a que crezca, Dios planta sus promesas en nosotros y las nutre en silencio. No vemos lo que ocurre bajo la superficie, pero hay vida y crecimiento, un proceso invisible que culminará en una hermosa cosecha a su debido tiempo. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos asegura: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque no siempre comprendamos sus caminos, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien, incluso en los momentos más silenciosos y oscuros. La segunda lección que encontramos en los desafíos es que las pruebas son oportunidades para fortalecer nuestra fe. Cada dificultad y adversidad que enfrentamos es una invitación para profundizar nuestra confianza en Dios. Esta verdad es clara en la historia de Abraham, a quien Dios probó pidiéndole que sacrificara a su hijo Isaac. Aunque la solicitud era inimaginable, Abraham obedeció, confiando en la promesa de Dios de que su descendencia vendría a través de Isaac. En Génesis capítulo 22, versículo 12, Dios detiene a Abraham justo a tiempo diciendo: Ahora sé que temes a Dios, porque no me has rehusado tu hijo, tu único. Esta prueba no solo reafirmó la fe de Abraham, sino que también confirmó su total dependencia de Dios, más allá de lo que podía ver o entender. Cada dificultad y adversidad que enfrentamos es una invitación para profundizar nuestra confianza en Dios. En la vida cotidiana, podemos ver esto reflejado en situaciones como perder un empleo, enfrentar una crisis familiar o una enfermedad inesperada. Estas experiencias nos desafían a confiar en Dios cuando todo lo demás parece fallar. Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3 nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios utiliza estos momentos para pulirnos, enseñándonos que la fe no se basa en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Él está con nosotros en medio de ellos. Estas pruebas, aunque difíciles, son una forma en la que nuestra fe se vuelve más robusta y auténtica. Es como el proceso del oro que pasa por el fuego para ser purificado. Del mismo modo, nuestras pruebas nos despojan de las dudas, los temores y las inseguridades, dejando una fe más pura y firme en Dios. Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 7,
compara nuestra fe probada con el oro, diciendo que es mucho más valiosa. Así como el oro se somete al fuego para brillar con más intensidad, nuestra fe también necesita ser probada para resplandecer más auténtica y fuerte. En momentos de adversidad, también aprendemos a depender de Dios más allá de las circunstancias visibles. Cuando el apóstol Pablo enfrentó su aguijón en la carne, rogó a Dios que lo quitara, pero Dios respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. A través de esta respuesta, Pablo comprendió que su debilidad no era un obstáculo, sino una oportunidad para experimentar la fortaleza de Dios. Esta lección es poderosa. No se trata de evitar las pruebas, sino de encontrar en ellas la oportunidad de ver a Dios actuar de maneras que de otro modo no conoceríamos. La vida de José también es un claro ejemplo de cómo las pruebas pueden fortalecer nuestra fe. Vendido por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado durante años, José tuvo todas las razones para rendirse. Sin embargo, en cada situación, su fe en Dios se mantuvo inquebrantable. Al final, no solo fue elevado a una posición de autoridad en Egipto, sino que también comprendió que sus pruebas eran parte del plan de Dios para salvar a muchos. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José les dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Esta perspectiva solo se adquiere cuando confiamos en que Dios tiene el control, incluso cuando nuestras circunstancias sugieren lo contrario. Las pruebas también nos enseñan a buscar a Dios con mayor intensidad. Cuando todo va bien, es fácil caer en la comodidad y olvidar nuestra dependencia total de Dios. Sin embargo, en tiempos de prueba, nuestra búsqueda se vuelve más sincera y ferviente. Pasamos más tiempo en oración, meditación y estudio de la palabra de Dios, no solo buscando respuestas, sino consuelo y fortaleza. En los momentos difíciles, nuestras oraciones se vuelven más auténticas, y nuestra relación con Dios se profundiza de manera significativa. Es importante recordar que las pruebas son temporales, pero las lecciones que dejan son eternas. Santiago nos anima a perseverar bajo la prueba, porque recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago capítulo 1, versículo 12. Esta promesa nos da esperanza y nos recuerda que, aunque las pruebas puedan parecer interminables, no lo son. Dios tiene un propósito y un final glorioso para cada prueba que enfrentamos. Al final del camino, nuestra fe, ahora fortalecida y madura, se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios en nuestras vidas. La tercera lección que Dios nos muestra es que la paciencia es parte del plan divino. A menudo, los momentos difíciles nos enseñan a esperar en Dios y a confiar en su tiempo perfecto. En la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas que, a pesar de sus deseos y urgencias, aprendieron que el tiempo de Dios no se ajusta al nuestro. Uno de los ejemplos más claros es el de Moisés, quien pasó 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara a liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Durante este tiempo de espera, Moisés fue moldeado y preparado para la misión que Dios tenía para él. Esta historia nos recuerda que a veces Dios utiliza la espera para transformarnos y equiparnos para su propósito. Aunque a veces queremos que todo se solucione rápidamente, aprender a ser pacientes y a esperar en los caminos de Dios es fundamental para nuestra maduración espiritual. Un versículo que ilustra esta verdad es Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este pasaje nos enseña que no importa cuán desesperados estemos por ver un cambio, Dios tiene un calendario divino que no siempre coincide con nuestras expectativas. La paciencia nos enseña a rendirnos a la soberanía de Dios, reconociendo que su tiempo es perfecto y que Él nunca llega tarde. En la vida cotidiana, esperar puede ser frustrante y desgastante, ya sea esperando la respuesta a una oración, un trabajo, una relación restaurada o una solución a un problema financiero. El tiempo de espera puede sentirse interminable. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando Dios está trabajando en nuestras vidas de maneras que no podemos ver. Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos ofrece aliento.
Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo nos recuerda que la espera en Dios no es pasiva, es activa y fortalecedora, y nos llena de la energía y la esperanza necesarias para seguir adelante. La paciencia también nos enseña a dejar de lado nuestro deseo de control. En nuestra naturaleza humana, a menudo queremos tomar las riendas y apresurar las cosas, pero Dios nos llama a confiar y a soltar. Un ejemplo claro es el de David, quien fue ungido como rey de Israel en su juventud, pero tuvo que esperar muchos años y pasar por numerosas pruebas antes de finalmente ocupar el trono. Durante ese tiempo, David tuvo oportunidades de tomar el poder por sus propias manos, pero eligió esperar en el tiempo de Dios, demostrando que la paciencia es una muestra de fe y obediencia. Este proceso de espera también puede revelarnos áreas de nuestro corazón que necesitan ser trabajadas. Mientras esperamos, Dios puede estar refinando nuestra actitud, purificando nuestras motivaciones y enseñándonos lecciones que solo se aprenden en la quietud de la paciencia. Santiago capítulo 5, versículo 7, nos anima. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Esta imagen del labrador esperando pacientemente la cosecha nos recuerda que, al igual que en la agricultura, hay un tiempo para sembrar, un tiempo para esperar y un tiempo para cosechar, y cada etapa es esencial para un fruto abundante. En ocasiones, la espera también nos protege de decisiones impulsivas que podrían desviarnos del plan de Dios. Hay momentos en los que, en nuestra impaciencia, podemos querer tomar atajos o buscar soluciones rápidas que no son las mejores para nosotros. Un ejemplo de esto es el rey Saúl, quien, en su impaciencia, no esperó la llegada del profeta Samuel y ofreció un sacrificio que no le correspondía hacer, lo que le costó su reino. Este relato nos enseña que la falta de paciencia puede llevarnos a actuar fuera de la voluntad de Dios y nos recuerda la importancia de esperar en su dirección antes de tomar decisiones importantes. La paciencia también nos prepara para recibir las bendiciones de Dios con un corazón agradecido. Cuando hemos esperado y orado por algo durante mucho tiempo, el momento de la respuesta se convierte en una experiencia mucho más profunda y significativa. Al igual que un corredor que ha entrenado y esperado para cruzar la meta, nuestras bendiciones son mucho más dulces cuando han sido precedidas por un periodo de espera y preparación. En Romanos, capítulo 8, versículo 25, se nos dice: «Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos». Este versículo nos anima a mantener nuestra esperanza viva, sabiendo que Dios cumple sus promesas a su debido tiempo. La espera en Dios no solo nos fortalece, sino que también nos transforma y nos lleva a una relación más íntima con Él. A medida que aprendemos a esperar, nuestra perspectiva cambia, y en lugar de ver la espera como una pérdida de tiempo, comenzamos a verla como un periodo de crecimiento y maduración espiritual. Dios nos invita a confiar plenamente en su tiempo perfecto, sabiendo que Él está obrando en todas las cosas para nuestro bien. La cuarta lección es que Dios está refinando nuestro carácter a través de las pruebas. Las dificultades que enfrentamos no son castigos, sino herramientas divinas que Dios utiliza para moldearnos y quitarnos lo que no sirve. En la Biblia, el apóstol Pedro nos ofrece una perspectiva valiosa sobre este proceso cuando dice: «En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo». Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Al igual que el oro necesita pasar por el fuego para ser purificado, nuestras vidas también deben atravesar momentos difíciles para eliminar lo que no es de Dios y hacernos más parecidos a Cristo. A través de cada desafío, Dios nos hace más fuertes y nos prepara para los propósitos que tiene para nosotros. Pensemos en José, quien fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. A primera vista, estas pruebas parecían castigos injustos, pero en realidad,
Cada experiencia estaba forjando en José un carácter fuerte, sabio y lleno de integridad, necesario para la gran responsabilidad de gobernar Egipto. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José les dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Este versículo es un recordatorio poderoso de que las pruebas no son obstáculos, sino pasos necesarios en el camino hacia el cumplimiento del plan de Dios. Las pruebas nos ayudan a desarrollar virtudes como la humildad, la paciencia y la perseverancia. A menudo, nuestras debilidades y defectos se hacen más evidentes durante los tiempos difíciles, lo que nos da la oportunidad de trabajar en esas áreas con la ayuda de Dios. El apóstol Pablo habla de este proceso en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Dios utiliza nuestras luchas para perfeccionar nuestro carácter, transformándonos poco a poco en personas más fuertes, más sabias y más llenas de fe. El proceso de refinamiento no es fácil ni inmediato. Como un escultor que con paciencia va quitando trozos de piedra para revelar la obra maestra escondida en su interior, Dios va quitando de nosotros todo lo que no refleja su imagen. Esta transformación, aunque dolorosa en ocasiones, es esencial para alcanzar el propósito divino en nuestras vidas. A veces, el orgullo, la impaciencia o la falta de perdón son áreas en las que Dios necesita trabajar antes de llevarnos a nuevos niveles de bendición. Proverbios capítulo 17, versículo 3, dice: «El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, pero Jehová prueba los corazones». Dios no se conforma con la superficie, Él va al fondo de nuestro ser, trabajando en lo más profundo para sacar lo mejor de nosotros. Las pruebas también revelan nuestra verdadera fe y dependencia en Dios. En los momentos de comodidad, es fácil creer que todo está bajo control, pero es en medio de la tormenta cuando realmente descubrimos en quién confiamos. Cuando Pedro caminó sobre las aguas hacia Jesús, su fe fue puesta a prueba. Al principio, caminó confiado, pero al desviar la mirada hacia el viento y las olas, comenzó a hundirse. Jesús lo rescató, y a través de esa experiencia, Pedro aprendió una valiosa lección sobre mantener su enfoque en Cristo, incluso en medio de las dificultades. Esta historia, narrada en Mateo, capítulo 14, versículos 29 y 30, nos enseña que, aunque tropecemos, Dios está allí para levantarnos y continuar su obra en nosotros. Además, las pruebas nos acercan más a Dios, recordándonos que sin Él no podemos enfrentar los desafíos de la vida. Durante los momentos difíciles, nuestra oración se vuelve más ferviente, nuestra búsqueda de consuelo en las Escrituras se intensifica y nuestra dependencia de la gracia de Dios se profundiza. Estos tiempos de prueba nos acercan a Dios de maneras que no experimentaríamos en momentos de paz y estabilidad. El Salmo capítulo 119, versículo 71 dice: «Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos». Esta afirmación refleja la gratitud que puede surgir de nuestros momentos de dificultad, cuando nos damos cuenta de que, a través de ellos, Dios nos está enseñando y guiando hacia una mayor comprensión de su voluntad. Las pruebas también nos preparan para ayudar a otros. Nuestras experiencias dolorosas nos permiten conectar con las luchas de los demás y brindarles apoyo y consuelo desde un lugar de comprensión genuina. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo nos recuerda que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Así, nuestras pruebas no solo refinan nuestro carácter, sino que nos capacitan para ser un canal de bendición y esperanza para otros que atraviesan por situaciones similares. Dios está más interesado en nuestro crecimiento y transformación que en nuestra comodidad temporal. A través de las pruebas, Él nos moldea, nos pule y nos prepara para los propósitos más grandes que tiene para nosotros. Aunque en el momento pueda ser difícil de ver, cada desafío que enfrentamos es parte del proceso divino de hacernos más fuertes, más sabios y más cercanos a la imagen de Cristo. La quinta lección
es que la oscuridad revela la luz de Dios de manera más clara. Es en los momentos más sombríos, cuando la luz de Dios brilla con mayor intensidad, guiándonos y revelando su amor incondicional. En la Biblia, encontramos la historia de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, quienes fueron arrojados al horno de fuego por negarse a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor. En medio de las llamas, cuando todo parecía perdido, la presencia de Dios se manifestó de manera gloriosa, y un cuarto hombre, que era como el Hijo de Dios, apareció con ellos en el fuego. Este relato, que se encuentra en Daniel, capítulo 3, versículos 24 y 25, nos recuerda que en nuestras pruebas más intensas, Dios está presente, y su luz se hace visible de maneras que jamás imaginaríamos. Es en los momentos más sombríos cuando la luz de Dios brilla con mayor intensidad, guiándonos y revelando su amor incondicional. La oscuridad de la vida puede tomar muchas formas: la pérdida de un ser querido, una traición inesperada, una enfermedad grave o una crisis financiera. Estos momentos pueden hacernos sentir atrapados y sin esperanza, pero son precisamente esos tiempos los que nos permiten ver a Dios actuar de maneras sorprendentes. En el Salmo capítulo 112, versículo 4, se nos dice: «Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo». Este versículo subraya que, aunque caminemos en la oscuridad, la luz de Dios no solo está presente, sino que se destaca con mayor claridad, iluminando nuestro camino. Un ejemplo conmovedor es la experiencia de Pablo y Silas en la prisión. Después de haber sido golpeados y encadenados, en lugar de rendirse a la desesperación, comenzaron a cantar himnos y a orar en la oscuridad de su celda. De repente, un terremoto sacudió los cimientos de la prisión, abriendo las puertas y soltando sus cadenas. No solo fueron liberados físicamente, sino que su testimonio trajo la salvación al carcelero y a su familia. Este relato, narrado en Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26, nos muestra que, cuando el entorno es más sombrío, la intervención de Dios no solo nos libera, sino que impacta a quienes nos rodean, revelando su luz y poder. Estos momentos de dificultad nos permiten ver a Dios de una manera más profunda y comprender su constante cuidado y guía. En la vida diaria, es común sentir que estamos caminando en un valle oscuro, sin saber hacia dónde vamos. Sin embargo, es en esos valles donde Dios nos guía como un pastor con su oveja perdida, buscando activamente nuestro bienestar. En el Salmo capítulo 23, versículo 4, David expresa: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Esta imagen del pastor guiando y protegiendo a su rebaño en medio de la oscuridad es un recordatorio de que, aunque no siempre podamos ver el camino, Dios siempre nos está guiando con su luz. La historia de la resurrección de Lázaro también ilustra esta lección de manera poderosa. Cuando Jesús llegó al lugar donde Lázaro había sido sepultado, ya habían pasado 4 días y parecía que todo estaba perdido. María y Marta, hermanas de Lázaro, estaban sumidas en el dolor y la oscuridad del duelo, cuestionando por qué Jesús no había llegado antes. Sin embargo, en ese momento de desesperación, Jesús les mostró que la muerte no tenía la última palabra y resucitó a Lázaro, revelando su poder sobre la vida y la muerte. Esta historia, relatada en Juan capítulo 11, nos enseña que Dios puede traer luz y vida en los momentos más oscuros, transformando la desesperanza en una manifestación de su gloria. En nuestros propios momentos de oscuridad, la luz de Dios también puede manifestarse a través de personas, oportunidades inesperadas, o incluso en la paz que sentimos en medio de la tormenta. Es posible que Dios nos hable a través de un versículo bíblico, una palabra de aliento de un amigo, o una sensación profunda de consuelo que parece inexplicable. Estas experiencias nos muestran que, aunque el mundo esté cubierto de sombras, la luz de Dios nunca se apaga. El apóstol Juan nos recuerda en el capítulo 1, versículo 5 de su Evangelio: «La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella». Esta promesa nos asegura que, sin importar cuán oscura sea nuestra situación, la luz de Dios siempre prevalecerá.
Es importante recordar que la oscuridad no define nuestra vida. Es solo un telón de fondo que resalta aún más la luz de Dios. Al igual que en la creación, cuando Dios dijo «sea la luz», y la luz apareció, separando las tinieblas, Dios puede hablar a nuestras vidas, trayendo claridad y dirección en medio del caos. Esta luz no solo nos ilumina, sino que también nos transforma, dándonos una nueva perspectiva y una renovada esperanza. Cada momento oscuro es una oportunidad para ver a Dios obrando, para experimentar su amor de manera más tangible y para recordar que, en Él, la luz siempre triunfa sobre la oscuridad. La sexta lección es que las pérdidas y fracasos abren puertas a nuevas bendiciones. A veces, lo que vemos como un fracaso es en realidad un redireccionamiento divino hacia algo mejor. Un ejemplo poderoso de esta verdad se encuentra en la historia de Ruth. Después de la muerte de su esposo, Ruth quedó viuda y sin recursos en una tierra extranjera. Lo que podría haberse percibido como el final de su esperanza, se convirtió en el comienzo de una nueva etapa que la llevaría a ser parte del linaje de Jesús. A través de su pérdida, Ruth conoció a Booz, su Redentor, y encontró no solo un nuevo esposo, sino también un propósito divino más grande del que jamás había imaginado. Esta historia, que se desarrolla en el libro de Ruth, nos recuerda que las pérdidas en nuestras vidas no son el final, sino el inicio de un nuevo capítulo que Dios está escribiendo para nosotros. Dios usa nuestras pérdidas para mostrarnos nuevas oportunidades y caminos que quizás no habríamos considerado por nosotros mismos. En muchas ocasiones, lo que parece ser un fracaso puede ser la puerta a una bendición que está más allá de nuestra comprensión. En el libro de Génesis, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente encarcelado y olvidado durante años. Sin embargo, lo que parecía una serie de fracasos consecutivos fue la forma en que Dios lo posicionó para salvar a Egipto y a su propia familia de una hambruna devastadora. En el capítulo 50, versículo 20, José declara: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Esta declaración muestra que, aunque nuestras pérdidas puedan parecer injustas o sin sentido, Dios las utiliza como herramientas para manifestar su propósito y abrir puertas que nunca habríamos imaginado. En la vida cotidiana, muchos de nosotros hemos experimentado fracasos personales, profesionales o relacionales que nos han dejado sintiéndonos derrotados. Sin embargo, cuando miramos hacia atrás, a menudo podemos ver cómo esos fracasos nos redirigieron hacia caminos más alineados con los planes de Dios. Tal vez perdiste un trabajo que pensabas que era el mejor para ti, solo para descubrir luego una oportunidad que se ajustaba mejor a tus dones y habilidades. O quizás una relación que terminó dolorosamente te permitió conocer a personas que se convirtieron en un apoyo esencial en tu vida. En Isaías capítulo 43, versículo 19, Dios dice: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Este versículo nos asegura que, incluso en los momentos de pérdida, Dios está obrando para abrir nuevos caminos llenos de esperanza y renovación. Las pérdidas también pueden ser una forma de liberar lo que nos impide recibir algo mejor. A veces, nos aferramos a lo conocido por miedo a lo desconocido, incluso si lo conocido ya no nos está llevando hacia el propósito de Dios. En Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo nos anima a olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que está delante. Este acto de dejar ir no siempre es fácil, pero es necesario para permitir que Dios haga algo nuevo en nosotros. Cada vez que soltamos lo que ya no es, abrimos espacio para que Dios llene nuestra vida con nuevas oportunidades y bendiciones que no habríamos podido imaginar. Además, los fracasos nos enseñan lecciones valiosas que nos preparan para futuros éxitos. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, fue un momento de gran fracaso personal y arrepentimiento profundo. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús restauró a Pedro y lo comisionó para pastorear a su iglesia. Este fracaso no solo no impidió el propósito de Dios en la vida de Pedro, sino que lo fortaleció y lo preparó para ser un líder más compasivo y valiente. En Juan, capítulo 21,
versículos 15 al 17, vemos cómo Jesús no solo perdona a Pedro, sino que lo empodera para cumplir su llamado. Esta historia nos enseña que los fracasos no son finales, sino puntos de inflexión hacia algo mucho más grande que lo que podríamos prever. Las pérdidas también nos acercan a Dios de una manera única. En los momentos de fracaso, cuando nuestras fuerzas y planes han fallado, nos damos cuenta de nuestra total dependencia de Dios. Este quebrantamiento no es un castigo, sino un proceso de realineación hacia el corazón de Dios. En el Salmo capítulo 147, versículo 3, se nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta promesa de sanidad muestra que, aunque la pérdida puede doler, Dios no nos deja en ese estado. Él nos restaura, nos sana y nos lleva a nuevas oportunidades llenas de su amor y gracia. A través de nuestras pérdidas, Dios también nos enseña a valorar lo que verdaderamente importa. A veces, el éxito y las comodidades pueden cegarnos ante las bendiciones más simples y significativas, pero en medio de la pérdida, aprendemos a agradecer cada día, cada relación y cada momento como un regalo divino. Nuestras prioridades se alinean más con la voluntad de Dios y nuestro corazón se llena de gratitud y humildad. Las Escrituras nos animan en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta afirmación nos recuerda que sin importar cuántas pérdidas y fracasos enfrentemos, Dios tiene un plan perfecto para convertir cada experiencia en una oportunidad para bendecirnos y guiarnos hacia el propósito que tiene para nuestras vidas. La séptima lección es aprender a soltar y confiar completamente en Dios. En los tiempos difíciles, es esencial dejar ir el control y confiar en que Dios tiene las respuestas y la guía que necesitamos. Uno de los mayores desafíos para el ser humano es soltar el deseo de controlar cada aspecto de su vida. Sin embargo, la fe genuina se demuestra en la capacidad de entregar nuestras preocupaciones a Dios y confiar en que Él tiene un plan perfecto, incluso cuando todo parece fuera de lugar. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos anima a soltar nuestras ansiedades y a permitir que Dios dirija nuestros pasos, recordándonos que su sabiduría y amor superan cualquier cosa que podamos imaginar. En los tiempos difíciles, es esencial dejar ir el control y confiar en que Dios tiene las respuestas y la guía que necesitamos. Un ejemplo bíblico de esto es la historia de Moisés y los israelitas frente al Mar Rojo. Con el ejército egipcio acercándose rápidamente, los israelitas se encontraron atrapados sin una aparente salida. En lugar de intentar encontrar una solución por sí mismos, Moisés confió en Dios y siguió su guía, extendiendo su vara sobre las aguas. Lo que parecía un momento de desesperación se convirtió en una de las manifestaciones más poderosas del poder de Dios, cuando el mar se abrió, permitiendo a su pueblo cruzar en seco. Esta historia, relatada en Éxodo capítulo 14, nos enseña que cuando soltamos el control y confiamos en Dios, Él abre caminos que nunca habríamos imaginado. Aunque no siempre entendemos por qué suceden las cosas, confiar en Dios nos permite caminar con paz y esperanza. La vida está llena de situaciones inesperadas y dolorosas que pueden dejarnos confundidos y desanimados. Sin embargo, cuando decidimos confiar en Dios, estamos eligiendo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, nos recuerda: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra que, al confiar en Dios y soltar nuestras cargas, recibimos una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de la presencia y promesa de Dios. En la vida cotidiana, soltar y confiar puede ser tan simple como entregar una preocupación a Dios en oración, o tan desafiante como dejar ir un sueño que no se ha cumplido. A menudo, tratamos de aferrarnos a nuestras propias soluciones y planes,
creyendo que sabemos lo que es mejor. Pero Dios, con su perspectiva eterna, sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Este versículo nos recuerda que los planes de Dios son siempre para nuestro bien, incluso cuando no se alinean con nuestras expectativas. Soltar y confiar en Dios también implica aceptar que no necesitamos tener todas las respuestas. A veces, el mayor acto de fe es simplemente admitir que no entendemos, pero que confiamos en el carácter de Dios. Job, un hombre que experimentó una pérdida y sufrimiento inimaginables, no comprendió el porqué de sus pruebas, pero eligió confiar en Dios. En medio de su dolor, Job declara en el capítulo 13, versículo 15: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Esta declaración de fe radical nos desafía a soltar nuestras preguntas y dudas, confiando en que Dios es fiel, incluso cuando todo parece desmoronarse. La confianza en Dios también nos libera del peso de la preocupación y el estrés. Cuando tratamos de controlar cada detalle de nuestra vida, terminamos agotados y ansiosos, cargando pesos que nunca fuimos diseñados para llevar. Jesús nos invita a soltar esas cargas y a descansar en Él. En Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesús dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Esta invitación de Jesús es un recordatorio de que no estamos solos, y que soltar nuestras cargas a sus pies nos permite vivir con una ligereza y libertad que solo Él puede ofrecer. Soltar y confiar no significa resignación, sino una rendición activa a la voluntad de Dios. Es reconocer que, aunque nuestros caminos no sean los que habríamos elegido, Dios está orquestando algo mayor para nuestro bien y su gloria. Cuando Abraham fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac, lo hizo con la fe de que Dios tenía un propósito mayor, incluso si no lo entendía. Al final, Dios proveyó un carnero en lugar de Isaac, mostrando que la confianza y obediencia de Abraham no fueron en vano. Esta historia, relatada en Génesis capítulo 22, nos muestra que cuando soltamos y confiamos, Dios provee de maneras que superan nuestras expectativas. En última instancia, soltar y confiar completamente en Dios es un acto de fe profunda que nos conecta más con Él. Nos enseña a vivir en un estado de dependencia continua, sabiendo que no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros, guiándonos, proveyendo y cuidando cada detalle de nuestra vida. Es una lección que no solo nos lleva a una mayor paz y esperanza, sino que también nos prepara para recibir las bendiciones y propósitos que Dios ha diseñado específicamente para nosotros. La octava lección es que Dios usa el dolor para acercarnos más a Él. A menudo, es a través del sufrimiento que buscamos a Dios con más sinceridad y profundidad. En la Biblia, vemos esto claramente en la vida de Job, un hombre que perdió todo: su familia, su salud y sus posesiones. En medio de su inmenso dolor, Job se volvió a Dios, no con respuestas, sino con preguntas, anhelando entender el propósito detrás de su sufrimiento. Aunque Job no recibió las explicaciones que buscaba, su diálogo con Dios lo llevó a una comprensión más profunda de quién es Dios y de su soberanía. En Job, capítulo 42, versículo 5, Job declara: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Esta afirmación refleja una transformación poderosa. El dolor abrió sus ojos espirituales y lo acercó a Dios de una manera que nunca había experimentado antes. En nuestros momentos de mayor vulnerabilidad, nos volvemos hacia Dios con un corazón más abierto y nuestra relación con Él se fortalece de maneras que no habríamos imaginado. En la vida cotidiana, el dolor puede ser el catalizador que nos lleva a buscar a Dios más profundamente. Cuando enfrentamos enfermedades, pérdidas o crisis emocionales, nuestras defensas caen y nuestras oraciones se vuelven más sinceras y urgentes. En esos momentos, no buscamos a Dios con rituales vacíos, sino con un clamor genuino desde lo más profundo de nuestro ser. En el Salmo capítulo 34, versículo 18,
se nos asegura: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esta promesa nos recuerda que Dios no está distante en nuestro dolor, al contrario, está más cerca que nunca, abrazándonos en medio de nuestras lágrimas. El sufrimiento nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Dios, algo que a menudo olvidamos cuando todo va bien. Pablo, en sus cartas, habla frecuentemente de sus propias pruebas y dolores, incluyendo un aguijón en la carne que lo atormentaba y por el cual rogó a Dios que lo quitara. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, Dios le responde: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En lugar de quitar el dolor, Dios lo usó para acercar a Pablo más a él, recordándole que su gracia era suficiente. Este sufrimiento constante llevó a Pablo a depender de Dios de una manera más profunda, y lo impulsó a servir con un poder y una humildad que solo surgieron a través de su quebrantamiento. El dolor también nos enseña a soltar nuestras propias fuerzas y a apoyarnos completamente en Dios. Cuando David estaba huyendo de Saúl y enfrentando peligros constantes, se refugió en Dios como nunca antes. Es en esos momentos de huida y temor que David escribió muchos de los salmos más poderosos y emotivos, expresando su angustia, pero también su inquebrantable confianza en Dios. En el Salmo capítulo 56, versículo 8, David dice: «Tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro?». Este versículo muestra que Dios no solo está al tanto de nuestro dolor, sino que lo valora y lo usa para acercarnos más a Él, como un padre que recoge cada lágrima de su hijo. El sufrimiento puede ser un camino hacia una fe más profunda y auténtica. En momentos de gozo y éxito, es fácil depender de nuestras propias habilidades y olvidarnos de Dios, pero el dolor nos recuerda nuestra fragilidad y nuestra necesidad constante de Él. En tiempos de angustia, nuestras oraciones se vuelven más que palabras. Se convierten en un clamor del alma. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad». Estos versículos, escritos en un tiempo de gran sufrimiento, nos invitan a ver la fidelidad de Dios aún en medio del dolor, sabiendo que cada nuevo día es una oportunidad para acercarnos más a Él. Las experiencias de sufrimiento también nos moldean para ser instrumentos de consuelo y ayuda a otros. Cuando hemos atravesado el dolor, podemos empatizar y acompañar a los que están en su propio valle oscuro. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, nos recuerda: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios». Dios utiliza nuestro dolor no solo para acercarnos a Él, sino también para equiparnos para ser un refugio y una bendición para otros. El dolor, aunque difícil de atravesar, puede ser un medio poderoso que Dios utiliza para revelarse de maneras únicas y personales. No es que Dios disfrute de nuestro sufrimiento, sino que lo permite y lo transforma en una oportunidad para mostrar su amor, su consuelo y su cercanía de una manera que solo se experimenta en medio de la prueba. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esta promesa es un recordatorio constante de que, aún en el dolor, Dios está a nuestro lado, fortaleciéndonos y usándolo todo para acercarnos más a Él y para manifestar su gloria en nuestras vidas. La novena lección es que tu historia de dolor puede ser una fuente de esperanza para otros. Las experiencias difíciles que atravesamos no solo nos transforman a nosotros, sino que también pueden servir como poderosos testimonios para animar y guiar a otras personas que están pasando por situaciones similares. En la Biblia, vemos este principio reflejado en la vida de Pablo, quien sufrió naufragios, encarcelamientos, azotes y múltiples persecuciones. En lugar de guardar silencio sobre su sufrimiento,
Pablo compartió su historia para animar a las iglesias y a los creyentes a mantenerse firmes en la fe. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 6, Pablo dice: «Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación». Sus pruebas no solo fortalecieron su carácter, sino que también se convirtieron en un testimonio vivo de la gracia y el poder de Dios en medio de la adversidad. Dios usa nuestras historias para mostrar su amor y fidelidad a través de nuestras vidas. Cuando compartimos nuestras experiencias de dolor y superación, estamos abriendo una ventana para que otros vean cómo Dios obra en los momentos más difíciles. Nuestras historias se convierten en faros de luz para aquellos que aún están en la oscuridad. El libro de los Salmos está lleno de ejemplos de esto. David, en sus momentos de angustia, no ocultó su dolor, sino que lo escribió y lo transformó en alabanza y testimonio de la fidelidad de Dios. El Salmo capítulo 40, versículos 1 al 3, dice: «Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová». Este testimonio no solo habla del rescate personal de David, sino que inspira a otros a confiar en el mismo Dios que lo rescató. Las experiencias difíciles nos permiten conectar con los demás a un nivel más profundo. Cuando compartimos nuestras historias, rompemos las barreras de la vergüenza y el aislamiento, y abrimos un espacio de empatía y comprensión. El apóstol Pedro, después de negar a Jesús 3 veces, pudo haber elegido esconder su vergüenza, pero en cambio, se convirtió en un testimonio de la gracia redentora de Cristo. Su historia de restauración no solo fortaleció su fe, sino que se convirtió en un pilar de esperanza para todos aquellos que sienten que han fallado a Dios. En su primera carta, Pedro exhorta a los creyentes a compartir sus experiencias y a animarse mutuamente, mostrando que incluso en el fracaso, Dios está dispuesto a restaurar y usar nuestras vidas para su gloria. Dios usa nuestras historias para consolar a otros, de una manera que solo alguien que ha pasado por algo similar puede hacerlo. Cuando María y Marta enfrentaron la muerte de su hermano Lázaro, estaban devastadas. Sin embargo, Jesús usó ese momento de dolor para revelar su poder sobre la muerte y fortalecer la fe de todos los presentes. En Juan, capítulo 11, versículo 45, se dice que muchos de los que vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. La historia de la resurrección de Lázaro no solo consoló a sus hermanas, sino que se convirtió en una poderosa evidencia del amor y la autoridad de Cristo, sirviendo de testimonio a generaciones enteras sobre el poder de Dios en los momentos más oscuros. Además, nuestras historias de dolor pueden ser un recordatorio constante de la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo. A lo largo de la Biblia, vemos cómo los testimonios de las generaciones pasadas fortalecieron la fe de los que vinieron después. En el libro de Josué, capítulo 4, Dios manda a los israelitas a levantar piedras como recordatorio de cómo cruzaron el Jordán en seco. Estas piedras eran un testimonio visible para futuras generaciones sobre el poder de Dios. Del mismo modo, nuestras historias son piedras de testimonio que, al ser compartidas, pueden inspirar fe y esperanza en quienes vienen detrás de nosotros. Las historias de dolor también nos permiten mostrar a los demás que no están solos en sus luchas. En momentos de sufrimiento, es fácil sentir que nadie entiende lo que estamos atravesando, pero cuando alguien se atreve a compartir su historia, esa soledad se desvanece. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4, Pablo nos recuerda que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Al abrir nuestro corazón y contar nuestras experiencias, nos convertimos en canales del consuelo divino, extendiendo la compasión que hemos recibido de Dios a otros que lo necesitan. Nuestros testimonios también pueden servir para mostrar la realidad de que el dolor no tiene la última palabra. La historia de José es un claro ejemplo de cómo un testimonio de sufrimiento puede transformar vidas.
Después de ser vendido como esclavo y encarcelado injustamente, José llegó a una posición de autoridad en Egipto. Al final de su vida, no ocultó su historia de dolor, sino que la utilizó para mostrar la fidelidad de Dios. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, José les dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Esta declaración no solo mostró el propósito de su sufrimiento, sino que también sirvió como un poderoso testimonio para todos los que escucharon su historia. La 10ª lección es que Dios siempre tiene un plan mayor de bendición. No importa cuán oscuros sean los momentos que atravesamos, siempre podemos confiar en que Dios está trabajando en un propósito mayor. Uno de los versículos más consoladores de la Biblia es Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este pasaje no promete una vida libre de problemas, pero sí asegura que Dios puede usar incluso las situaciones más difíciles para nuestro bien y para su gloria. A través de cada reto, Dios está orquestando un plan que trasciende nuestras circunstancias inmediatas, guiándonos hacia una vida llena de bendiciones que superan nuestras expectativas. Cada desafío y cada prueba son pasos hacia un futuro lleno de bendiciones que van más allá de lo que podemos imaginar. La vida de Moisés es un claro ejemplo de esto. Desde su nacimiento, Moisés enfrentó desafíos, fue escondido para evitar la muerte, luego fue adoptado por la hija del faraón, y más tarde tuvo que huir al desierto tras matar a un egipcio. Sin embargo, todos estos eventos, que parecían alejarlo de un propósito mayor, eran parte del plan de Dios para prepararlo como el líder que liberaría a Israel de la esclavitud. En cada prueba, Dios estaba trabajando en Moisés, desarrollando su carácter y fortaleciendo su fe para la misión que tenía por delante. Lo que parecía ser un camino de dolor y confusión era en realidad un proceso divino de preparación. Dios nos lleva a través de las dificultades para prepararnos y hacernos dignos de recibir las bendiciones que ha planeado para nosotros. Un ejemplo poderoso de este principio es la vida de Esther, una joven judía que, a través de una serie de eventos aparentemente desafortunados, fue elevada a la posición de reina en un reino extranjero. Cuando su pueblo enfrentó la amenaza de exterminio, Esther se dio cuenta de que Dios la había puesto en ese lugar por un propósito mayor: salvar a su gente. En Esther, capítulo 4, versículo 14, Mardoqueo le dice: ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Este versículo resalta la idea de que Dios puede utilizar nuestras circunstancias, por difíciles que sean, para cumplir sus propósitos más grandes y bendecirnos en el proceso. Muchas veces, no vemos el plan completo de Dios hasta que miramos hacia atrás. José, vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente, parecía destinado a una vida de desgracia. Pero a lo largo de su vida, Dios estaba trabajando detrás de escena, guiando cada paso hacia un propósito mayor. Al final, José no solo se convirtió en el gobernador de Egipto, sino que también fue el instrumento que Dios usó para salvar a su familia y a toda una nación del hambre. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, José les dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Este testimonio no solo revela el plan mayor de Dios, sino que también muestra que, aunque no entendamos cada prueba, podemos confiar en que Dios está preparando un futuro de bendición. El plan de Dios a menudo incluye periodos de espera y preparación. Estos tiempos pueden parecer interminables y frustrantes, pero son esenciales para nuestro crecimiento. En el desierto, los israelitas aprendieron a depender de Dios diariamente para su provisión y guía. Aunque el viaje hacia la tierra prometida tomó mucho más tiempo de lo que habían anticipado, Dios usó ese tiempo para enseñarles, moldearlos y prepararlos para recibir la tierra que les había prometido. En Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, Moisés les recuerda: «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón». Este tiempo de prueba no fue en vano. Fue una preparación para la gran bendición que estaba por venir. A veces, el plan de Dios incluye redirigirnos completamente,
cerrando puertas que parecían prometedoras para abrir otras que nos llevarán hacia su voluntad perfecta. Un ejemplo claro es la vida de Pablo, quien antes de su conversión perseguía a los cristianos con gran fervor. Sin embargo, en el camino a Damasco, Dios interrumpió sus planes, cegándolo temporalmente y redirigiendo su vida hacia un propósito completamente diferente: predicar el Evangelio. Esta intervención divina no solo cambió el curso de la vida de Pablo, sino que también impactó a generaciones de creyentes. En Hechos, capítulo 9, versículo 15, Dios le dice a Ananías sobre Pablo: «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel». Este versículo muestra que, aunque a veces los caminos de Dios sean inesperados, siempre conducen a un plan mayor de bendición. El propósito de Dios no solo nos beneficia a nosotros, sino que también alcanza a otros a través de nuestra obediencia y fe. Cuando aceptamos que Dios tiene un plan más grande, podemos vivir con una perspectiva de esperanza, sabiendo que cada obstáculo es solo una parte del proceso. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 nos recuerda: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Este pasaje nos invita a confiar en la soberanía de Dios, reconociendo que su plan, aunque a veces incomprensible, es siempre bueno y perfecto. Cada una de estas lecciones nos recuerda que, aunque la vida esté llena de desafíos, pruebas y momentos de oscuridad, Dios está presente en cada paso del camino, moldeándonos y preparándonos para sus bendiciones. No importa cuánto dolor enfrentemos o cuán incierto parezca el futuro, podemos confiar en que Dios tiene un plan mayor, uno que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y nuestros corazones pueden comprender. A través de las pérdidas, los fracasos y las esperas, Dios no solo trabaja para nuestro bien, sino que también nos transforma para ser un reflejo más puro de su amor y gracia. Es en la vulnerabilidad del sufrimiento donde descubrimos la cercanía de Dios, en la incertidumbre de la espera donde nuestra fe se fortalece, y en cada puerta que se cierra donde se abren nuevas oportunidades que no podríamos haber imaginado. Cuando soltamos el control y confiamos plenamente en Él, experimentamos una paz y esperanza que no tienen comparación. Y lo más hermoso de todo, nuestras historias de dolor y superación no solo nos cambian a nosotros, sino que también se convierten en faros de esperanza para otros, mostrándoles que Dios es fiel y que siempre tiene un propósito perfecto. En medio de cada prueba, el llamado es a no rendirse, sino a mantenerse firmes en la fe, sabiendo que Dios nunca nos abandona. Él está trabajando, incluso en los silencios, orquestando todo para su gloria y para nuestro bien. Que cada desafío que enfrentemos sea una oportunidad para acercarnos más a Él, para confiar más profundamente en su amor y para rendirnos completamente a sus planes. Oremos todos juntos. Amado Dios, hoy nos acercamos a ti con corazones llenos de gratitud por cada lección que nos has enseñado en medio de nuestras pruebas. Gracias porque en cada momento difícil tú estás presente, guiándonos, fortaleciéndonos y mostrándonos que siempre tienes un plan mayor. Te pedimos que nos des la fe y la paciencia para confiar en ti en todo momento, especialmente cuando no entendemos lo que está sucediendo. Ayúdanos a soltar nuestras cargas y a descansar en tu amor, sabiendo que tú obras todas las cosas para nuestro bien. Que nuestras historias de dolor sean transformadas en testimonios de tu fidelidad y que a través de ellas podamos ser luz y esperanza para otros. Te agradecemos por cada bendición, visible e invisible, y por el amor infinito que nos das cada día. En el nombre de Jesús. Amén.